Abba Yahweh live forever. Con su gran benevolencia en su presencia estamos. Bendiciones, siervos amados, siervos amados, bendiciones. A nuestro Creador Yahweh sea la honra en esta humilde enseñanza. En el nombre de Jesús llegamos al Padre para que nos dé el privilegio de sacar adelante esta humilde enseñanza. En el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 27. Formaron pues los Elohim al ser humano, conforme a su imagen. A imagen de los Elohim los formaron, varón y mujer los crearon, los formaron. Repetimos nuevamente, supuestamente los Elohim habían seres femeninos y seres masculinos, pongámoslo de esa manera en nuestra cultura humana, seres angelicales femeninos, seres angelicales masculinos. De esa manera vemos cómo forman al hombre a la imagen y semejanza de ellos, varones y hembras. De otra manera, ¿cómo usted y yo podemos entender esto? Que los seres divinos únicamente los hicieron así, pero entonces no tendrían la imagen de ellos, no tendrían la semejanza de ellos. Y si nuestro Creador los hizo y Él no tiene cuerpo, entonces, ¿a qué imagen, a qué semejanza se refiere? La imagen y semejanza que nosotros los hombres y mujeres tenemos en este día de 2025 sobre la faz de la tierra. Somos seres vivientes con una composición de agua, materia física. ¿Cómo podemos explicar que los Elohim, los seres angelicales masculinos, tenían los dos sexos? No, ¿verdad? No coincidiría la semejanza y la imagen hacia ellos, porque el hombre tendría los dos órganos reproductivos y la mujer tendría los dos órganos reproductivos. No. Varón y hembra los crearon. Estamos hablando de los seres divinos que aparecen desde el primer verso de Bereshit capítulo 1. Principio, Elohim formaron agua, formaron fuego, agua y tierra. Ese es el principio. Bereshit bara Elohim Hasamaim Eret. Ahí estamos ya en la traducción hebrea, y ya cuando se pasa a los otros idiomas ya pierde su esencia, pierde su contenido, ya es distorsionado a propósito o simplemente equivocación. De una u de otra manera
Vemos pues cómo las escrituras son distorsionadas. Pero ahora bien, cuando los griegos, en el tiempo en que ellos habían invadido la tierra de Canaán, les exigieron a los israelitas que les tradujesen las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras del pacto de nuestro Creador, que es el título correcto, pacto de nuestro Creador, de los 39 libros, se los tradujesen al griego, orden que dio Filadelfo Ptolomeo para tener esas escrituras en la biblioteca de Alejandría. Alejandría parecería que sería el honor a Alejandro el Magno, ¿verdad? O Alejandría se hizo primero y en honor a Alejandría le pusieron Alejandro al caudillo Magno, de una o de otra manera. Entonces los siervos israelitas, en especial ancianos, conocedores de la palabra, un promedio de 70 ancianos, ellos conversando entre ellos dijeron: ¿cómo les vamos a dar la traducción de las escrituras 100%, como nuestro Creador nos la ha dado por medio de Moisés? Ellos son gentes paganas, incircuncisos, rebeldes a nuestro Creador, pero estamos obligados a traducirle las escrituras. Entonces ellos optaron por hacer cambios. Cambios de una palabra, cambios de puntuación, que esas palabras, esas puntuaciones, vienen a sacarnos del centro completamente. Desde ahí vienen los cambios de las escrituras. Luego viene Grecia, cuando ya tiene las escrituras en su poder, traducidas al griego. Ellos empiezan a estudiar y a formar su propia doctrina basada en las escrituras que le habían dado, quitándole, poniéndole, cambiándole. Ahí vemos cómo van las escrituras sufriendo cambios. Luego deja el poder Grecia y lo toma Roma como imperio. Ellos toman parte de la Septuaginta, parte de las escrituras hebreas y parte de su doctrina romana, y empiezan a confeccionar el Nuevo Testamento. Son los periodos donde en la historia se le va alterando las escrituras a la Biblia regular que nosotros tenemos. Luego existió un papa llamado Clemente, que ordenó que mataran a los israelitas. La orden fue: no únicamente les quemen sus escrituras, sino mátenlos. Estamos hablando de historia.
La historia se ha venido escribiendo desde antes de que Roma cambiara los tiempos, desde antes que naciese Jesús, si es que en ese tiempo nació. ¿Por qué quería quemar las escrituras el Papa Clemente? Simplemente para destruir el pacto que nuestro Creador había dejado a los israelitas. Pero sí, ellos ya habían leído, ya tenían una noción, ya habían estudiado de qué se trataba ese pacto hebreo de los primeros 39 libros, y habían hecho apuntes y los habían acomodado ya a su religión solar que tenían. Ellos estaban siguiendo una religión solar heredada de Egipto por el dios solar Horus. Repito, todo esto es historia, siervos amados, y usted lo puede encontrar en Google o en los libros paganos o en los libros de historia. Horus había nacido un promedio de 10.000 años antes que Roma cambiara los tiempos. O sea que antes que Roma existiera, antes que Grecia existiera con su filosofía, es probable que existían, pero ¿cómo? No eran lo que en el tiempo en que hacen esas conversiones, esos cambios escriturales, no eran esos tiempos, porque 10.000 años son muchos años, bastantes años. Y así van surgiendo nuevas ciudades, nuevas naciones, y van desapareciendo, como Asiria. Asiria desapareció, y Asiria tenía una gran extensión de tierra en el colindando con todas esas naciones de Siria, de Irak, de Israel, de los cananeos. El Papa Clemente manda a destruir esa escritura y la quiere destruir para que no hubiese una escritura que dijese lo contrario a las escrituras que ellos ya habían planeado escribir, porque habían visto que cómo los israelitas se sometían a las escrituras de nuestro Creador, les eran obedientes y recibían la bendición. Entonces ellos querían cambiar ya la bendición no para los israelitas, sino que para ellos, y ya no dar la escritura 100%, sino que ya una escritura acomodada a la religión de ellos. Pero como no pudieron matar a todos los israelitas, ni pudieron destruir a todas las escrituras existentes, entonces empezaron a prohibir que se leyeran o se estudiaran los primeros 5 libros de los 39 libros del pacto en nuestro Creador. Era prohibido ya leer Bereshit, Shemot, Wayikra, Bamidbar
Devarim, los primeros 5 libros, lo que malamente le llamaron ley. Podían leer, podían hablar, podían estudiar a los profetas y a los escritos. Los escritos son como los salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Proverbios. Pero no estudiar ni leer los primeros 5 libros. Entonces los israelitas, desde pequeños, ellos sabían las escrituras, porque era una cultura de ellos de enseñar a los niños desde el vientre de la madre, les hablaban las escrituras. Ya un niño de 10 años conocía bastante de las escrituras, especialmente de los primeros 5 libros. Entonces ya los israelitas ya no estudiaron los primeros 5 libros ni hablaron de ellos, sino que empezaron a comunicarse los enseñadores sin leer, sin tomar el libro. Empezaban ellos a dar instrucciones de los primeros 5 libros, sin enfocar los nombres de ellos, sin agarrar los libros, porque les era prohibido. Por un tiempo les funcionó esa prohibición, pero ya después, cuando vieron que era imposible detenerlos, siempre los niños estaban aprendiendo pues los primeros 5 libros, sin que los enseñadores tomaran los libros en sus manos y les empezaran a leer de ahí, sino que ya todo lo llevaban en su espíritu y se lo daba a sus labios para que hablasen. En todo este proceso no les quedó más remedio a los romanos que empezar a estudiar el idioma hebreo. Y es por eso es que les tomó un promedio de 1300 años, aproximadamente 13 siglos, para que diesen la primera Biblia en diferentes lenguajes. A nosotros en español nos tocó la Biblia del Oso en 1569. Y según la historia se empezó a escribir, se empezó a formar el contenido de lo que ahora conocemos como Biblia en el año de 325 de estos tiempos que cambió Roma en la cuenta nueva, 325, en la ciudad de Nicea. Le llamaron concilios. Allí en Nicea se reunieron 2 veces para tratar este tema de las escrituras. Capadocia, Milán, Letrán, fueron ciudades donde se hicieron los concilios, y ahí se reunían los letrados, los estudiosos, los religiosos, pero siempre con la aprobación y siguiendo la guianza del emperador Constantino, que había dado ya la orden
de ya no martirizar a los israelitas, había dado ya la orden de empezar a hacer una religión solar que llevase parte de las escrituras de los primeros 39 libros que nuestro Creador le dio a Moisés, y Moisés a los israelitas, a los ancianos al pueblo. Supuestamente los primeros 5 libros, conforme fueron saliendo los profetas, los reyes, fueron saliendo los escritos de los profetas y los escritos de los reyes. ...325... ahí estuvo, se nos dice, estuvo Claudio Josefo, Orígenes, Cipriano, entre otros padres de la iglesia, reconocidos como padres de la iglesia católica, padres de la religión solar en esos tiempos, apegados a Constantino, siguiendo las órdenes de Constantino. Cuando terminan bueno, ellos hicieron el formato y ellos hicieron las bases sobre qué se iba a escribir y cuál es el rumbo que iban a llevar las escrituras, para no perder la parte del principio, del medio y el final, que viniese coincidiendo el principio, la parte del medio y el final. Entonces empezaron a entrenar, a darle clases a las nuevas generaciones que iban llegando a ellos jóvenes, los empezaban a instruir cómo es que iban a escribir. Y cuando ya esas generaciones llegaban a su vejez, ellos ya habían entrenado a otros jóvenes, y así sucesivamente fueron entrenando los viejos a los jóvenes, los viejos a los jóvenes, los viejos a los jóvenes, por un promedio de 13 siglos. Ese es el tiempo que más o menos le llevó a la Iglesia Católica a hacer el escrito del Nuevo Testamento, acoplado con el pacto de los 39 libros de nuestro Creador, que malamente le llaman Antiguo Testamento. Ya ahí ponen el libro llamado Biblia, que viene de Biblos, de la ciudad de Biblos. Se nos dice que Biblos es en el paganismo seres sexuales que llaman al degenere sexual, mujeres y hombres. De ahí sacan el nombre de Biblia, de Biblos. Y considero que también de ahí se sacaba el papiro para poder escribir sobre ellos lo que ahora viene siendo el papel donde escribimos. Ahora no necesariamente viene de papiro, ¿verdad? Podría también venir de papiro, pero ya con una nueva tecnología. Ahora se nos dice que viene de los árboles, ¿verdad?
Entonces ellos conservaron la secuencia de las escrituras desde los padres de la iglesia apegada a Constantino. Siguieron esa misma línea hasta que dieron por terminada la escritura completa. Entonces ahí lo correcto hubiera sido dar un Nuevo Testamento aparte y dar un Antiguo Testamento aparte. Pero no, nos dieron los dos libros juntos porque le hicieron cambios al pacto en nuestro Creador, le hicieron cambios a los primeros 39 libros para acomodar a los 22 libros del Nuevo Testamento, acomodarlos con las escrituras de los 39 libros del pacto en nuestro Creador. Considero que son 22 libros en el Nuevo Testamento, son 39, 40, 50, 60. Debe ver si podemos entrar en algo específico. 39, 22, 9, 10, 11, 3, 4, 10, 11, llevo 1, 4, 6. 39, 9, 10, 11, llevo 1, 4, 6, 22. Serían 27 libros, 39 y 27. Vamos a ver, 9, 10, 16, llevo 1, 4, 6, para que salgan los 66 libros que tiene la Biblia regular que Roma nos ha dado. Ahí estamos con un poco de historia de los concilios de Constantino, de los cambios desde los israelitas que se opusieron a darle completamente las escrituras como se les había dado a ellos, y desde ahí vienen los cambios. Por ejemplo, quitaron el nombre de nuestro Creador. Si usted ve en la escritura hebrea, en los signos hebreos, en las letras hebreas, usted ve el nombre de Elohim. Elohim aparece en el primer verso del capítulo 1 de Génesis 1:1. Entonces ya ahí empieza a jugar el nombre de Elohim, de Yahweh, de Dios, de Señor, de Jehová. Ya por lo menos 5 nombres que están alrededor de ese principio de las escrituras. Pero en verdad el nombre de Elohim es plural. Y hay una gran seguridad de que fueron los seres divinos los que empezaron a formar la creación que ya estaba hecha en los planos espirituales. Como dice la palabra, lo que es arriba
es abajo, la creación es dual, como se le dijo a Moisés. Haced esta urna, hacerla semejante a lo que se te enseñó allá arriba, arriba en el monte o arriba en el plano espiritual. Ya ahí tenemos pues los 66 libros que forman la Biblia regular que nosotros tenemos. Y repito, hubiera sido mucho que mejor no tocar el pacto de nuestro Creador, dejarlo sin tocarlo y darlo separado del Nuevo Testamento. Pero ellos tuvieron la idea de dar el pacto de nuestro Creador juntamente con el Nuevo Testamento para que se viese cómo es que las escrituras del Nuevo Testamento se van acoplando con las escrituras de los profetas, con las escrituras del pacto de los 39 libros. Pero ellos acomodaron esas escrituras. Y esa es la razón por la cual ellos se tardaron 13 siglos para poder intercalar, para poder darle esa conexión a las escrituras hebreas con las escrituras que se nos han dado, llamada Biblia en estos días. Bendiciones, siervos amados, bendiciones, siervas amadas. En la próxima enseñanza, con la ayuda de nuestro Abba Yahweh, les voy a traer unas correcciones con respecto al sol y a la tierra. Es la tierra la que se tarda un promedio de 2500, 2200 años en atravesar una era. Por ejemplo, ahora está atravesando la era de Acuario, atravesó la era de Piscis, un promedio de 2000 y tantos años. Y yo dije que era el sol, y no, la tierra en sí le da vuelta al sol en 365 días. Por eso es que el calendario tiene 365 días. Grande bendición, siervos amados. Con la ayuda de nuestro Creador vamos a traer esas correcciones para la próxima humilde enseñanza. Le doy mi agradecer, amado Abba Yahweh, por la ayuda que me dio sacar adelante esta humilde enseñanza. En el nombre de Jesús se lo pedí. Bendiciones, siervos amados. Bendiciones, siervas amadas. Shalom.